Buenos días, tardes, noches a todos ustedes que ven Canal 204 Internacional en todo el mundo. Los invitamos a que escuchen este video hasta el final. La verdad es muy interesante. En esta ocasión les hablaremos sobre una petición hecha por el gobierno venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al Tribunal Supremo de El Salvador para la liberación de los 238 presuntos miembros del Tren de Aragua que fueron deportados desde Estados Unidos. Hay que resaltar que estos deportados y encarcelados en el SECOT, una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, fueron retenidos sin que hubiese un juicio ni pruebas contra ellos. Esto también se dio a pesar de que un juez de Estados Unidos tratara de bloquear la resolución presidencial del presidente Donald Trump de remitirlos, de recluirlos en la cárcel SECOT de El Salvador, que es una cárcel donde se priva a los presos de muchos derechos humanos fundamentales, porque según la consigna del presidente Nayib Bukele, que dice: si has vulnerado los derechos de los demás, tú no tienes, has perdido tus derechos. Para este informativo hemos tomado una publicación de este 25 de marzo de este año 2025, la cual nos dice: Venezuela pide al Supremo salvadoreño la liberación de deportados desde Estados Unidos. Las claves del caso: un grupo de abogados contratados por el gobierno de Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de El Salvador con el que solicita la excarcelación y repatriación de decenas de salvadoreños, quiero decir de venezolanos. Se trata de migrantes de Estados Unidos, de migrantes que Estados Unidos deportó hacia una cárcel del país centroamericano, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Caracas y las familias niegan su implicación con el grupo delictivo. Venezuela se moviliza por la liberación de sus ciudadanos que asegura no pertenecen al Tren de Aragua, una banda delincuencial, pero que fueron deportados por Estados Unidos a una cárcel de El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros. Los juristas presentaron una demanda de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador en defensa de 30 ciudadanos venezolanos encarcelados en la llamada megaprisión del país centroamericano. La demanda, que buscará cuestionar la legalidad de su detención, surge después de que Estados Unidos enviara a 238 venezolanos a ese país, tras acusarlos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Jaime Ortega, uno de los abogados defensores, declaró a la prensa que, si bien 30 ciudadanos venezolanos les habían otorgado poderes notariales para representarlos, solicitarían el habeas corpus para el caso de los venezolanos detenidos allí. Exigimos primero su liberación inmediata y, de no ser posible, que se realice un traslado y repatriación ordenados y sistemáticos, tal como lo exigen nuestras leyes migratorias, declaró Ortega. Ortega indicó que el gobierno venezolano y el Comité
de familiares le habían solicitado a su firma que representara a los migrantes. ¿Por qué son cuestionadas las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador? Decenas de venezolanos fueron deportados bajo una ley estadounidense de tiempos de guerra dirigida a enemigos extranjeros, la cual fue rápidamente bloqueada por un juez estadounidense, quien ordenó el regreso del vuelo que transportaba a los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, los ciudadanos de Venezuela fueron recibidos posteriormente en El Salvador, donde fueron puestos bajo custodia en una enorme prisión antiterrorista en virtud de un acuerdo en el que Washington pagará al gobierno salvadoreño $6 millones según la Casa Blanca. Los abogados y familiares de muchos de los migrantes niegan que sean miembros del Tren de Aragua, y el juez estadounidense James Boasberg dictaminó el lunes 24 de marzo que se les debe dar la oportunidad de impugnar la afirmación del gobierno estadounidense de que son pandilleros. El juez también citó relatos de malas condiciones carcelarias, incluyendo palizas, humillaciones, acceso irregular a alimentos y agua, y tener que dormir de pie debido al hacinamiento. Ubicada a unos 70 kilómetros de El Salvador, la capital, la prisión de 23 hectáreas ha sido considerada por las autoridades locales como una de las más grandes de Latinoamérica. El caso judicial se produce en un momento en que Estados Unidos implementa una política de deportaciones masivas que incluyen acuerdos por los cuales los países latinoamericanos se comprometen a recibir y organizar la repatriación de ciudadanos extranjeros. ¿Cuál es el estatus legal de los venezolanos deportados en una cárcel de El Salvador? Mientras el magistrado federal en Washington intenta determinar si el gobierno estadounidense desafió su orden de devolver a los migrantes mientras estaban en el aire, insiste en que deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos miembros de una pandilla notoria. Ni el presidente ni el Poder Judicial de El Salvador se han pronunciado sobre el estatus legal de los prisioneros en ese país. Pero es una situación que podría cambiar según el curso de la solicitud presentada por los abogados salvadoreños contratados por el gobierno venezolano. Son detenciones ilegales porque no han sido sometidas a la jurisdicción de un juez, afirmaron los abogados. El Salvador no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde el año 2019, por lo que los venezolanos encarcelados allí tampoco cuentan con un apoyo consular de su gobierno. Incluso los ciudadanos salvadoreños viven bajo un estado de excepción que ha suspendido sus derechos fundamentales desde el año 2022, y el Poder Judicial del país no considera independiente. Todo esto plantea interrogantes sobre el futuro legal de los presos en El Salvador. El abogado David Morales, director legal de la organización no gubernamental Cristosal, afirmó que no existía fundamento legal para el encarcelamiento de los venezolanos en El Salvador. Aseguró no conocer ninguna ley del país centroamericano ni tratado internacional
que respaldara su encarcelamiento. Son detenciones ilegales porque no han sido sometidas a la jurisdicción de un juez salvadoreño, ni han sido procesadas ni condenadas en El Salvador. Afirmó, por lo tanto, su encarcelamiento es arbitrario. El jurista añadió que la Fiscalía de Derechos Humanos de El Salvador tendría la facultad de intervenir, ya que tiene un amplio mandato en materia de presos, pero ya sabemos que no está cumpliendo su función porque está dominada, sujeta al poder político. ¿Qué señala el gobierno de Nayib Bukele sobre la situación de los presos en el país? Nada. De momento el presidente Nayib Bukele se limitó a anunciar el pasado domingo 23 de marzo de 2025 que Estados Unidos había enviado a El Salvador lo que denominó 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, quienes fueron trasladados de inmediato a una prisión de máxima seguridad para pandillas. Washington pagaría una cuota anual por su encarcelamiento, escribió Bukele en una publicación en Twitter, actualmente conocida como X. La Fiscalía General de la República de El Salvador y el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión no han respondido a las solicitudes de las agencias de noticias para pronunciarse sobre la situación de los presos venezolanos. ¿Qué podrían lograr los recursos presentados por los abogados? Ante su presentación, el abogado constitucionalista Enrique Anaya había sugerido que las organizaciones de derechos humanos y las familias de los presos presentarán recursos de habeas corpus, lo que básicamente obliga al gobierno a demostrar que la detención de alguien estaba justificada, como mecanismo para denunciar la situación y presionar al gobierno. Aún así, el abogado Anaya afirmó que la falta de independencia judicial en El Salvador hacía improbable el éxito. El partido del presidente salvadoreño Nayib Bukele destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en 2021 y los reemplazó por los jueces considerados más receptivos al gobierno. ¿Quién va a decidir sobre la libertad de estas personas? ¿Los jueces estadounidenses, los jueces salvadoreños?, preguntó Anaya. Los recursos de habeas corpus podrían al menos demostrar la legitimidad de este vacío, señaló Anaya. El Salvador vive un estado de emergencia desde marzo de 2022, cuando el Congreso otorgó a Bukele poderes extraordinarios para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país. Desde entonces, unas 84,000 personas han sido arrestadas acusadas de vínculos con pandillas. El estado de emergencia ha permitido a las autoridades actuar sin garantías básicas como el acceso a un abogado o incluso sin que se les informe el motivo de su arresto. Pueden permanecer detenidos durante 15 días sin comparecer ante un juez. Hasta aquí este video. Esperamos que tal video haya sido del agrado de todos ustedes. Si les fue útil, den me gusta a este video. También pueden suscribirse a este canal en YouTube totalmente gratis.
Luego seleccionen la campana de notificaciones, seleccionen la opción todas para que se enteren cuando este canal publique nuevos videos. También síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, conocida actualmente como X, Facebook e Instagram. Allí también estamos como Canal 204 Internacional. Recuerden, Canal 204 Internacional. Además, los invitamos a leer la información de este canal para que se enteren de nuestra temática y nuestra historia desde la creación del canal. También observen las listas de reproducción. Agradecemos la atención a este video informativo y les deseamos que tengan un excelente resto de día.